Marcelo. Hola Angelina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo va tu cuarentena? Estupendo. No ¿Sí? podría estar mejor, sí. La voy a echar de menos después. Yo no. Un poquito de humor, un poquito No. de humor. Yo no. Bueno, hoy día, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, lo primero que tenemos que saludar a nuestros fans y que ellos noten que tenemos ciertos avances Sí. en la estética. Me puse una camisa porque Nos produjimos hoy día. mucha gente, muchos fans nos criticaron particularmente a mí que como que yo estaba echado en la silla, como que andaba como con la polera el domingo. Sí. Entonces ahora me produje. Es que era domingo. Sí, pues sí era domingo, pero bueno. Y que vamos a hablar ¿Trajiste a tu un amigo, poco más serio. Marcelo? Sí, el hombre araña. Y que íbamos a tener que ser un poco más serios. Así Sí. que le vamos a pedir a Spider-Man que no hable tanto. Que nos dé la fuerza. Nos dé la fuerza. En este tiempo, en verdad, que se necesitan así como, Sí. como dotes de superhéroe, ¿no? Sí, sobre todo por lo que vamos a hablar hoy día, que es Exacto. Spider-Man vuelve al colegio. Ay, sí, qué pesadilla para tantos padres y madres. Spider-Man está muy triste, Sí. porque no No es cacha el nada. único. La profe le manda tarea y no cacha ni una cuestión. No. Oye, ¿será Spider-Man el que escribió el otro día? Yo vi una fotito que me mandaron por ahí. ¿De qué? Una foto, una confesión de un niñito en tercero básico que decía: profe, ¿qué hago sin H? Me quedé en Candy Crush, pobrecito. Me dio- Somos millones. Somos millones. Me gustó su sinceridad, lo encontré que de verdad Sí. es bastante importante poder hacer Eh, una confesión de ese tipo. ¿Y por qué un niño en vez de estar...? Porque, ¿qué edad tiene ese niño? Porque claro, si tiene 18 8 años, años, no, si tiene 8. 15, 17 y preparando la PSU, o sea, bueno, lo que vaya a ser la cuestión esta... Prueba de transición. Eso, la prueba de transición. Claro, estamos mal. estamos Sí, con no, pero problemas. este es un niño de 8 años que me parece Claro. absolutamente esperable que pueda pasarle algo así, ¿o no? Pero esta juventud de ahora que cuando yo era chico, Ay, ya, no sea latero. Eso en verdad que no. jamás habría osado, No. estando ahí con la Miss Nancy de profesora y la No. mía Emilia, haber osado. No, pues tú se lleva un jugando pisazo en Candy el Crush. ojo, ¿o no? No, pero igual eran brujas. Pero había uno que tiraba el borrador. Sí. Era brígido. Yo conocí varios Pero también. no va el nombre porque. No, ¿para Sí, qué? tirar el Bueno, borrador y cállense, pa. queremos hablar un tema muy relevante que yo creo que a muchos padres voy a hablar de los tiene estresados, porque en realidad a mí en lo particular, gracias a Dios, a todos los angelitos de la guarda, no me toca tan de cerca, ¿no? Pero hay muchos padres con niños en edad escolar, es decir, primer ciclo básico, incluso algunos cursos del segundo ciclo básico, hablamos de séptimo, octavo, que todavía necesitan apoyo porque no puedes dejarlos solos en el computador, porque se sientan y empiezan: mamá, se me desconectó, mamá, ¿dónde está el archivo? Mamá. Entonces, las mamás que además están teletrabajando o que podrían tener más de un niño en clases, ¿no? Ya tener el dispositivo apropiado para cada uno ya es una tarea importante. Pero además supervisarlos, ayudarlos, acompañarlos en ese proceso es tremendamente difícil. Yo creo que es imposible. Yo también creo que es imposible. Claro, entonces lo que queremos. Y además creo que tampoco es tan importante. La Debo educación confesarlo. es muy importante. Sí, pero no en en la estas educación está tu condiciones. futuro. No. Ahí está tu futuro. Claramente no. O sea, en estas condiciones, porque yo entiendo que es muy importante Claro. la educación. Yo tengo papá en la consulta que siempre me dice: doctor, que yo necesito que mi hijo estudie porque es lo único que le voy a dejar de herencia. Yo le digo: penca la herencia, rasca, porque en el fondo lo que uno le deja herencia a los niños es el cariño. Exacto. Y además Y el que aprendizaje ojalá- tuyo, que tienen de Sí, nosotros como porque, papás. o sea, que ojalá sean felices. Pues. Entonces, si van o no a la universidad después o a donde sea a estudiar, bueno, ya, esas son cosas de la vida, pero así como la mejor herencia que te puedo dejar es... Pero yo creo que ese es un discurso que nosotros, con el que nosotros crecimos además, ¿no? Y que era real en una época en la cual yo creo que estaba fuertemente arraigado que el tema de ser una persona educada o tener algún tipo de conocimiento, de algún modo te daba, ¿no?, la caña de pescar. Es verdad eso. Bueno, sí, eso efectivamente corresponde a un... bueno, culturalmente entre los 80 y los 90 esa era la forma de surgir en este Chile
terminando la dictadura. Porque antiguamente, no sé, pues muchos de los papás nuestros hacían una carrera, entraban a una institución pública, como la típica historia, así como partió barriendo. 1000 años y trabajando ahí. 40 años después él era jefe de sucursal. Y nunca hizo ningún magíster, ni posgrado, ninguna cuestión. Entonces, claro, sí. Pero igual la reflexión nuestra es que, en el fondo, si no aprenden nada con la telecolegio, no va a pasar nada. Claro. Porque nuestra teoría es que lo más probable es que no aprendan nada. O sea, es que no Y de van eso a queremos aprender hablarle nada. hoy día. Exacto. Yo creo que partamos, nos estamos dando mucha vuelta, vamos al tema en sí, ¿te parece? ¿Por qué crees tú que no van a aprender nada, Marcelo? Tengo una lista de razones por qué no van a aprender nada. Ya, dame las serias primero. Las serias. No, son todas serias. Espera, es que las tengo anotadas aquí. Tenemos un micrófono. Sí, tenemos un micrófono. Estamos así... Bueno, puedo hablar yo mientras de lo, Sí. de lo que está en el contexto, ¿no? Este es el estrés contextual, ¿no? El estrés en el cual estamos todos viviendo. Con la incertidumbre que significa no saber si vamos a tener un trabajo el próximo mes o si vamos a tener un sueldo el próximo mes o incluso este mismo mes. ¿Qué es lo que va a pasar con todos los compromisos que tenemos como adultos? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, estamos habitando la incertidumbre en distintos niveles, ¿no? Y por lo tanto ya el poder habitar esa incertidumbre sin caer en la angustia, más allá de la angustia señal, ¿no? Que es una angustia que todavía nos puede como servir para poder movilizarnos, buscar respuestas, tomar contacto con otros, ¿no? Buscar algunas alternativas, no caen en la angustia que ya se vuelve más crónica y que no nos deja pensar y que no nos deja tomar decisiones. Entonces Angelina acaba de darme el primer punto serio, que es que el estrés baja los niveles de atención. Exacto. Y cualquiera de ustedes que esté estresado, en el cerebro, su cerebro no va a aprender. Porque Nos ilumina. porque los sistemas de atención se desorganizan y no logran terminar el proceso y retener la información finalmente en los circuitos de O memoria. sea, te la pueden repetir inmediatamente después, pero eso no va a quedar como archivado, dices tú. Claro. Y eso uno cuando está apurado, por ejemplo, y se encuentra con alguien y, oye, dame tu teléfono y te dicen 9, 8, 10, y como, ya, sí, después no te acordáis. Pero si uno está relajado, mirando los ojos, concentrado, motivado, probablemente... Motivado, yo creo que eso es súper importante Claro, es que ese es el punto 2, la motivación. Entonces, primer punto, tenemos un contexto familiar de probablemente cierto nivel de estrés variable y eso interrumpe el proceso de aprendizaje. Eso es uno. Segundo, el tema de la motivación. Y el tema de la motivación tiene que ver con que para qué estoy en la... bueno, vamos a hablar del tema contextual, pero la motivación más importante es para qué diablos sirve lo que estoy aprendiendo. Entonces muchos niños como que reflexionan y dicen, bueno, ¿y a quién le importa aprender a leer? ¿A quién le importa los números? ¿Cachai? ¿Por qué yo podría estar jugando o viendo tele y me tienen aquí haciendo palitos para el lado? Y todos sabemos que ya el tema como en la casa, incluso si ya con las tareas teníamos problemas, o sea, pensar que el colegio se traslada a la casa es algo de verdad que impensable, es como casi desquiciado encuentro, ¿no? Exactamente. Y ahí viene el tercer punto, que es el contexto de aprendizaje. Porque nuestro cerebro, para poder retener una información, habitualmente, para poder seguir aprendiendo, toma nota del contexto. Por lo tanto, si mi proceso de aprendizaje escolar habitualmente ha estado relacionado con una sala de clases, una profesora, mis compañeros alrededor, sacarme de ese espacio cerebralmente disminuye mi habilidad para poder retomar y rescatar los contenidos que tengo en mi cabeza. Entonces, si la profesora me enseñó cómo se dice pelota y ventana en inglés, 2 semanas después, si yo necesito rescatar esos nombres, The Door and the Pelotation, aprendiendo inglés como yo. Sí, Lucho Jara fue mi profesor. Entonces, cuando yo necesito acordarme la Pelotation, si no estoy en el contexto de la sala de clase, probablemente a mi cerebro le va a costar más encontrar esa información. Ese es el tercer punto. Ok. Y te hago una pregunta. Sí, es esa cosa más contextual. Yo creo que incluso tiene un mayor impacto en niños más pequeños, me imagino. O sea, no sé, no tengo así como un paper que diga, pero no,
¿No te voy a preparaste estudiar. para Vamos a tener que esto? cortar el video aquí. Voy a ¿No estudiar. te preparaste? Voy a estudiar, me voy. Los dejo con alguien que sí sabe. Está bien. Niños, no estudien, jueguen. Ya, volvamos. No, o sea, es que a todo el mundo le pasa, po. Sí, estaba pensando que los niños más chiquititos, en el fondo, que están recién como poniendo, como adaptándose a un sistema de aprendizaje, ¿no? En su sala de clases ya están como adquiriendo ciertas rutinas que les van permitiendo anticipar los momentos de aprendizaje. Claro. Entonces, pienso que lo más probable es que para ellos sea aún más importante esa rutina, ese contexto, esa adaptación. Lo que yo he visto ahora, lo que he escuchado de las mamás en el fondo con niños chiquititos, es que los niños se ponen en la pantalla, ¿no? Estamos hablando de niños 4 o 5 años en kinder, que les leen el cuento o les enseñan 3 palabras en inglés o los colores, en fin. Y los niños lo que hacen, en vez de mirar a los otros niños, es mirarse a sí mismos. Y cuando se miran, cuando pasa ese proceso, muchos de ellos no quieren estar ahí, ¿no? Entonces no entran en esto del contexto de la profesora o de la pregunta o de la dinámica de aprendizaje. Ni siquiera entran como en un estado de poder jugar con eso, porque quizás si estuvieran un poco más familiarizados, harían caras y la otra persona, ¿cierto?, les devolvería algo y ahí se produciría como una suerte de... como de baile, ¿no? Como algún tipo de intercambio intersubjetivo que permita conectarme con un otro. Pero si te están mirando a sí mismo y quedan así como medios congelados, que es lo que yo he recibido de muchísimas mamás, que le pasa a los niños chiquititos, y las mamás insisten y tratar, pienso que ese proceso no es bueno apurarlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Absolutamente. Ok. No puedo estar en desacuerdo con la intersubjetividad. Qué pesado. No, no, sí. Es que ahí está el otro tema. Que, o sea, bueno, es como el feedback del otro. Exacto. Exacto, que el aprendizaje es porque si yo digo, Marcelo, ¿cómo se dice ventana en inglés? Window, pelotation. Yo como que la profe estoy mirando la cara que me pone para ver si le achunteo o no le achunteo. Claro. O de ventanation. Y entonces, claro, esta cuestión que se corta más encima y aparezco yo mismo en la pantalla y los otros niños. Es que y veo que el otro está jugando no sé qué cosa. Exacto. Y apaga el micrófono. No, o sea, ya es de una solo cantidad de estímulo. coordinarte de que... Exacto, porque imagínate, ya, supongamos que en el mejor de los casos son 5 niñitos, pero tenés que coordinarte de apagar tu micrófono para que no se escuche la bulla que hay en la otra casa, porque en la otra casa probablemente no está el niñito de 6 años solo, sino que están los hermanos y están como encima queriendo estar también participando de esto. Porque puede que la clase de la profe al lado sea más entretenida. Exacto, por ejemplo. Entonces, sí, pues yo hago clases, de hecho mañana tengo clases con 9 monos que son adolescentes. O sea, son adolescentes. Son estudiando una carrera universitaria. Exacto, son y los tipos ya. tengo que estar así como para que no se me queden dormidos, porque encima hacemos clases temprano. Entonces, claro, algunos están con pijama. Qué chistoso. Sí, pero bueno, no importa, lo mismo, que son grandes, pero a ellos les cuesta. Y a uno como profe también es raro hacer clases por la cuestión. O sea, yo te he visto a ti haciendo clases mirándote a ti mismo, es como haciendo clases mirándome a mí mismo, haciéndome a mí. Claro. No, pero ver al monito en la pantalla, al personaje. ¿Lo ves chiquitito? Sí. Y el último punto, que para mí es el más conflictivo. Ya sé cuál es. Es que antes es verdad, sí, tienes razón. Lo que pasa es que además tú le tienes que pasar a tu hijo un dispositivo electrónico que en los últimos 4 años, o sea, eso deben ser así como al ojo unos 1500 días, en el 99% de las ocasiones, ese dispositivo electrónico lo ha usado para jugar. Exacto. O para hablar con la mamá, con la abuelita. Y de un día para otro, ese mismo dispositivo electrónico que yo usaba, o sea, es una herramienta que me pasan para hacer otra cosa. O sea, entonces como que me pasa una cuchara de palo, una cuchara que yo he comido toda mi vida para meter en la boca, y dice, ya, ahora con esa cuchara usted va a clavar un clavo en la muralla. Me dice, pero esta cuestión se usa para... Porque el cerebro, nuevamente vamos al contexto. Y ahí está el tema que además la profesora tiene que tener el desafío de ganarle a YouTube.
está difícil eso? Porque los videojuegos, los jueguitos que tiene el celular o el computador, y particularmente todo lo que es red social y YouTube, está diseñado concienzudamente para que tú no dejes de mantener la atención en Puesta. todo momento. La cantidad de estímulos que hay, es imposible que tú no te puedas salir. O sea, es adictivo. Básicamente. Exacto. Y por lo tanto... no Le hay- pasa lo que le pasó al niñito de 8 años que le dice, profe, ¿qué hago? Me quedé en Candy Crush. Exactamente. Porque Candy Crush es infinitamente más entretenido que No cualquier... sabemos, yo no quiero entrar en juicios No, personales, pero no sí. sabemos lo de la Pero sí, profesora. es que tiene que ver con la motivación Sí. y la cantidad de estímulos que te producen. Y más encima, es muy poco, porque finalmente los niños que aprenden a través de las pantallas, aprenden por repetición. Cuando han visto 80.000 veces el capítulo del ornitorrinco del profesor Rosa, te acuerdas del ornitorrinco. Si Exacto. tú leyeras eso, o una profesora explica el ornitorrinco, probablemente con 2 veces que te lo repitan sea más eficiente. Entonces, claro, uno dice, pero que mi hijo aprende con la pantalla. Sí, porque estás infinitamente repitiendo todo el rato. Y en la 1000 repetición, obviamente te queda algo. Entonces yo aprendí el ornitorrinco porque el Veías el profesor profesor Rosa lo repetía 1000 veces. El único animal que sabía el profesor Rosa, aparte el guruguru, entonces, bueno, aprendió 2 cosas con el profesor Rosa. Ornitorrinco y guruguru. Pero no es que haya sido un tremendo programa educativo, porque las Exacto. pantallas no son una... No. O sea, son una ayuda, es un aporte, pero si Pero no hay eso más bien de interacción la humana- entretención y el niño, recordemos que Por aprende, supuesto. así como aprendemos tú y yo también, de la interacción con un otro. Cuando conversamos o cuando yo le cuento algo, cuando te cuento algo que aprendí, cuando reflexionamos acerca de eso, cuando podemos salirnos y mirar ese contenido de distintas perspectivas, ¿no? Lo que hablábamos de la metacognición, de poder en el fondo tomar una perspectiva distinta, tomar un rol diferente. Y bueno, ¿y qué habrá pensado Arturo Prat cuando se tiró al otro barco? ¿Y qué habrá pensado la gente que estaba en el otro barco? ¿Y qué piensas tú acerca de lo que está pasando en la cabeza de Arturo Prat? O sea, tomar perspectivas distintas de un mismo hecho es lo que nos permite, ¿no? Tener un aprendizaje mucho más complejo y poder no solamente retener en la memoria, sino que también eso de incorporarlo como un conocimiento útil. ¿Mm? ¿Con qué vamos a terminar este podcast? Porque estamos en el minuto 17 y estoy un poco preocupada. Yo creo que... porque, pero si no hemos dado tanto la lata. No, está bien, pero es que habíamos dicho que no Yo íbamos a llegar a los creo 20. que... o sea, después de toda esta reflexión, la conclusión, la única conclusión que nos queda es que probablemente sus hijos preescolares que estén frente a clases de una pantalla van a aprender poco o nada. ¿Sabes qué? Yo creo súper importante que es como de pronto darle tranquilidad a los papás, ¿no? De que no pasa nada si los niños no aprenden nada este año. O sea, incluso los niños de tercero medio, es tan impactante, es tan importante lo que está pasando, es tanto el aprendizaje que nos va a traer esta pandemia para bien o para mal, y que ojalá saque lo mejor de nosotros, que creo que es mucho más importante salir lo menos lastimados posible en cuanto a nuestra salud mental, porque realmente nos está llevando a límites insospechados, ¿no? Yo creo que está poniendo a juego todos los tipos de relaciones, y creo que si vamos a tener que elegir entre la salud mental nuestra y de nuestros niños o lo que aprenden, yo elijo mi salud mental y la de ellos. No sé, ¿qué tú? ¿Qué Sí, opinas? po. Somos dos. Y como somos los que mandamos, Porque en nosotros- nuestro programa nosotros decimos lo que queremos. No, pero aparte va a los profes también, porque cada que Pobres el profe está profesores, haciendo sí. el loco al otro lado. Sí, porque en el fondo el pobre profe o la pobre profe tiene que competir. no, y yo quiero Con toda morirme esta- cuando con toda pienso esa profesora haciendo la clase. Sí, po. Y espérate, apoyando a sus hijos que también están en clases Sí. al mismo tiempo. Porque Y es probablemente alguien haciendo el almuerzo, no sé quién. Es como que si en el terremoto se hubiera caído tu sala de clase y tenés que llevarte a los cabros chicos a Fantasilandia porque es el único lugar que te conseguiste. Tremendo. No hay Exacto. ninguna posibilidad. No, pues si estamos fantasilando, subámonos por favor a los juegos, que pues, hagamos el eso. pulpo. No sé si Exacto. existe el pulpo todavía. No, se te cayó el canal. El monga.
Ya no existe No existe eso. monga. No creo. Bueno, pero ¿cachai? Que no hay ninguna posibilidad que No. los niños aprendan. Pero bueno, se hace lo que se puede. Por último, los niños van a alguna rutina en la mañana. Exacto. Yo creo que tendrán eso alguna puede ser muy motivación, importante. Verán a la profe buena onda, cosa que cuando finalmente vuelvan a, no sé, pues a lo mejor volvemos a clase en agosto, septiembre, si es que volvemos, y esa profe que va a estar ahí va a ser la misma que estuvo en la pantalla. Exacto. Entonces no es tan terrible, pero así como que mi hijo no va a llegar a la super universidad inglesa porque hoy no aprendió hoy día a decir pelotation. Yo creo que no. No, y sabes qué, yo creo que, o sea, algo que queremos dejar súper en claro, nosotros nos hemos reído, estamos tratando como de llevar este tema a un tema como menos denso, pero estamos súper seguros primero de relevar como el esfuerzo que están haciendo los sistemas escolares. Yo creo que los profesores de verdad que están haciendo su máximo esfuerzo, son re amorosos con los niños. Creo que el tema no va por ahí, ¿no? No tiene que ver, porque esto no es una cosa de voluntad. O sea, yo creo que es súper importante que entendamos... Bueno, estamos tratando de arreglarla porque como... No, yo no estoy tratando de arreglar nada. Yo sé lo que dije. No, sí, no, pero es que es muy... O sea, Es muy duro lo que difícil, estamos pues, viviendo. Y además, ¿sabes qué? Lo más Muy importante pelú, muy pelú. es que el tema del aprendizaje no depende en nuestros niños, ¿no? Estoy hablando también de los niños quizás más chicos, no depende de la voluntad. Hay estructuras cerebrales que, el doctor me podrá prestar ropa aquí, que no están suficientemente desarrolladas. Por lo tanto, los niños no van a ser capaces de regular, ¿cierto? Y de poner en juego todas las funciones ejecutivas necesarias para tener un aprendizaje de calidad en este contexto de estrés y tras una pantalla sin el acompañamiento, ¿cierto? Que tiene el rol de profesor. Entonces, es más, nosotros estamos hablando de la importancia del rol del profesor, ¿no? El profesor no puede estar de la misma forma que está en una sala de clase, aun cuando esté con 35 niños. O sea, ya eso es difícil, ahí, Sí. tú a tú, pudiéndolo tocar y decirle, Juanito, míreme a los ojos. O sea, imagínate, está en una pantalla. No, pues, sí, es tan fácil como cuando uno se ha ido de vacaciones y tenés y dejaste a tu hijo con la super suegra y buena onda, pero lo llamáis por problema con teléfono. la suegra? No, Ay, mi suegra de... Está bien, está bien. No, pero me refiero que cuando los consoláis Sí. por teléfono les decís buenas noches. No es lo mismo que decirle. No. Y el mismo Muchos de papá- ellos no quieren hablar contigo. No, porque es un teléfono, ¿cachai? Exacto. Entonces, pero bueno, estáis ahí en la casa presencialmente, ahí joven, que se dormir contigo, toda la cuestión. Exacto, echan de Entonces, menos. imagínense explicarle que Arturo Prat saltó la esmeralda. O sea, saltó Estamos de la- hasta temáticos, porque como es mayo, yo estoy Ah, como el mes del mar, emocionada con el sí. tema de Arturo Prat. Le hemos puesto el fondo de Bob Esponja que tengo en el Zoom. Bueno, ya llevamos 22 minutos hablando y yo creo que ya no digamos, no tenemos más que decir, solamente resumir. Padres, por favor, relájense, profesores, relájense, sus alumnos no van a aprender mucho. Pero contáctense con pero ellos. sí igual. van a aprender cosas mucho más valiosas, espero, y que espero que esos aprendizajes sean nutritivos, buenos, y que tienen que ver con la perseverancia, con el aprender a querernos y a respetarnos en una situación que es estresante para todos. Ese aprendizaje, que es el aprendizaje socioemocional, del cual estamos todos los psicólogos infantiles hablando en este minuto. No hay ningún otro tema en Instagram. ¿En serio que no? O sea, porque yo creo que es tan relevante que ya, como el tema educativo formal, puede esperar, no pasa nada, no, de verdad que no pasa nada. Sí pasa si estamos todos estresadísimos, porque nuestros niveles de cortisol, ¿cierto? Llegan así, chorrea así como por el cerebro para abajo. Eso es tóxico al final, si lo sostenemos en altos niveles durante el tiempo, ¿cierto? Sí. Ya, terminé. Yo No creo te que ya estreses. estamos. Sí, bueno, si usted quiere buscar gatos en su Instagram, ya no hay. Hay solo psicólogos hablando de la salud mental de la población. Exacto. Sacaron los gatos en Instagram. Ya. Ya, nos vamos. No sé qué vamos a hablar en el próximo capítulo, pero que les vaya muy bien, que sigamos con la pandemia. Cuídense, por favor, no hagan fiesta, bueno, no salgan, pónganse mascarilla, Lávense las manos. lávense las manos y salgan solo a lo justo y necesario. Exacto. Y no juzgue a los que ve en la calle, porque no sabemos por qué están en la calle. Salvo que estén haciendo fiesta. Sí. ¿Sí? Ya, chao. Adiós.